noticias falsas o noticias reales, ¿no? En el caso de este hombre, apenas empezó a circular el video, se hizo viral, donde la gente ponía en cuestión su situación de discapacidad, sembrando dudas, ¿no?, sobre eso, lo cual luego habilita desde mensajes de odio hasta pedidos de parte de autoridades del gobierno nacional para volver sobre las auditorías en discapacidad, ¿no? Sí. Cuando, bueno, finalmente se pudo establecer a través de la familia de esta persona que se trataba, en primer lugar, no de un pensionado, sino de un jubilado que iba a cobrar su jubilación, y en segundo lugar que era una persona que efectivamente tenía un certificado único de discapacidad y el diagnóstico que tiene es Parkinson. Claro. Que lo que hace, bueno, es que a veces su cuerpo se encuentra más rígido, más reactivo, y en otras ocasiones no. Entonces, bueno, la importancia, ¿no?, como siempre, de poder tener una mirada que sea amigable con las diversas situaciones de discapacidad, que no prejuzgue y que de alguna manera se interiorice, ¿no?, ante esas diversas realidades, antes de salir a respaldar actos que terminan siendo discriminatorios, porque bueno, la familia también comentó que le estaba pasando muy mal este jubilado, que se sentía muy afectado por todo el odio que había recibido, ¿no? Y digamos, de un principio de que desde ya la gente es muy discriminatoria. La gente ante cualquier falencia que se ve, ya es para tirar como una mala onda o tirar un palo para hacer ver que esas cosas no pueden estar. Desde la fundación también queríamos aprovechar a Lucía, ya que ella es integrante y es abogada de derechos humanos, para ver sobre los derechos y las obligaciones que tiene una persona con discapacidad. Bien. Sí, es un amplio abanico de derechos que tiene, que están todos respaldados en primer lugar en todos los tratados internacionales de derechos humanos que abordan las temáticas de discapacidad y que también tienen un anclaje en nuestras leyes nacionales, en leyes provinciales, en el Código Civil, donde lo que... Sí, vamos a hacer un pequeño alto ahí, abrir un paréntesis. Sí. Decimos que la nación argentina en el año 1981 accedió a la ley de discapacidad a nivel internacional. Y que cada provincia, al ser una república federativa, tiene la obligación de, la opción, digámosle, de adherir o no al tratado de discapacidad. Así Eso es así. Eso es así. Pero bueno, en definitiva, actualmente las leyes nacionales de discapacidad, hay dos que son las más importantes, que rigen en todo el país. ¿Y qué es lo que plantean estas leyes? Bueno, en primer lugar, la necesidad de igualar ante las diferencias, ¿no? Y es ahí que viene la herramienta tan necesaria, que es el certificado único de discapacidad, que va a permitir, bueno, que la persona se presente como tal y acredite esta situación. Y eso le genere la posibilidad de acceso a derechos, desde salud, educación, por supuesto, todo eso va dotando, ¿no?
con las fallas que pueda tener y demás, pero se supone que a través de estas leyes las personas en situación de discapacidad tendrían que tener acceso integral a salud para poder tratar sus diversas situaciones en términos de educación también, la posibilidad de incorporar apoyos para que los niños en situación de discapacidad puedan estar en entornos escolares junto con otros niños y tengan una maestra especial para ellos que los acompañe en ese trayecto. O sea, en una palabra, entornos más inclusivos, y no me gusta, no me gusta usar la palabra especial. No. Porque especial, como salió en un video también, son las pizzas. Eso es especial. La persona en situación de discapacidad tiene una condición diferente a la de los demás seres humanos. Y una de las cosas de integración que me decía recién, tratemos de incluir a las personas con maestras integradoras. Eso es la verdadera inclusión. A diferencia de antes, que por ahí se pensaba en escuelas donde vayan los chicos en situación de discapacidad que quedaban marginados de el resto de la sociedad, de alguna manera. Las escuelas especiales, en unos proyectos que se presentaron, fue la de tratar de eliminar los colegios especiales. Porque ¿a qué va a mandar una persona ahí si es especial? No. La persona tiene una condición que le diferencia a las otras, pero tiene que estar en un mundo incluido entre todos. Sí. Bueno, y otros aspectos que plantea la ley tienen que ver con el acceso a transporte, por un lado que sea gratuito, porque eso facilita el acceso a educación y a salud, pero por el otro lado también que esté adaptado para quienes no pueden desplazarse de una manera tradicional, ¿no? Que eso es algo que, bueno, vemos en los hechos que por ahí falta bastante, por más que está la legislación, y en general, ¿no? Hay muchos proyectos novedosos que tienen que ver con ciudades inclusivas, que es algo que con Nelson venimos trabajando hace muchos años, donde realmente el acceso a la ciudad, el derecho a la ciudad, esté garantizado para todos y todas en condiciones de igualdad, ¿no? No por tener alguna discapacidad, tener que transitar en una ciudad que termina siendo un entorno hostil para una persona, por ejemplo, ciega, que no tiene en todas las veredas la senda delimitada para ella, o los semáforos especiales, o las rampas en condiciones en todas las esquinas, ¿no? Y a un punto también acá para hacer una salvedad, que las calles, las veredas, para personas en situación de discapacidad y principalmente los invidentes, están un desastre. Sí. Que eso es algo que, bueno, realmente la ciudadanía es bueno que tome conciencia, se interpele en ese sentido y colabore en su metro cuadrado, ¿no? Mejorando sus veredas para que todos y todas podamos circular. Otra de las cosas que estamos hablando de la obligación de los derechos. Ahora me gustaría hablar de cómo las obligaciones que hay para con un discapacitado. Responsable de que toda esta legislación que estamos mencionando, que además es mucho más abarcativa, sino que, bueno, el tiempo que tenemos para abordarla
es limitado, pero quien debe garantizar el verdadero acceso a estos derechos en un primer lugar es el Estado. Y después, por supuesto, también las familias y el resto de la sociedad, ¿no? Es muy importante el rol que cumplimos las familias, que tenemos personas en situación de discapacidad, de poder acompañar, permitiendo la autodeterminación de cada una de las personas y el verdadero acceso a esos derechos, desde educación hasta incluso salud sexual y reproductiva, porque bueno, muchas veces también, si no nos formamos en esas temáticas para acompañar, puede suceder que de alguna manera terminemos vulnerando esos derechos, avasallando esas individualidades y no contribuyendo a que cada persona pueda tener un proyecto de vida lo más autónomo posible, con apoyos, por supuesto, pero que pueda realmente decidir en libertad. ¿Y vos creés que el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal, se hace cargo de esas cuestiones? Y yo creo que hay momentos que, digo, lamentablemente, para responderte eso, tengo que ingresar en el plano de la política partidaria y más que del Estado, de los gobiernos, ¿no? Y de las políticas públicas que cada gobierno decide llevar adelante o no. Los gobiernos que son más neoliberales y de derecha como este, ven a la discapacidad como un pasivo económico, ¿no? Porque la realidad es que genera un gasto de importancia dentro del sistema de salud pública, de educación pública, y entonces lo ven como un pasivo y a qué tienden a recortarlo, ¿no? Creo que eso es lo que está detrás en todos estos procesos de auditoría, que hasta el momento no nos hemos enterado de una cantidad significativa de casos que hayan sido falsos, ¿no? Porque, digo, se siembra esa duda que les sirve para recortar derechos, pero luego no hay aclaraciones al respecto. Sí, no ha dado por lo menos el gobierno, como podría esperarse, un informe de avance en los resultados de esas auditorías. ¿Cuántos llevan ya? ¿Más de un año? Sí. Digo, ya debería estar en condiciones de tener un panorama general y sin embargo esa información no se ha dado. Exacto. E incluso también con la justicia cuestionando las decisiones que cortaron pensiones y exigiéndoles que hasta tanto no se termine de demostrar, se retrotraigan todas esas decisiones al estado anterior, es decir, que las personas que por un tiempo dejaron de cobrar las pensiones las vuelvan a cobrar hasta que se sepa bien. Y eso también genera un desgaste administrativo que en definitiva es dinero de los contribuyentes y que el Estado no lo ve como un gasto innecesario que realizó, ¿no? Porque aparte hubo cartas, documentos masivas en todo el país, eso tiene un costo también. Pero bueno, no lo perciben como tal, entonces bueno, hay como una direccionalidad, me parece a mí, en la toma de decisiones, ¿no? Ahora, en el marco de todas estas idas y vueltas, marchas, movilizaciones también del sector de discapacidad, uno imagina que si ya era complicado, si ya es difícil, porque estamos hablando de pensiones no contributivas que no llegan ni prácticamente a la mitad de un salario mínimo vital y móvil. Sí. Y porque no alcanza en 220. Bueno, claro. Sí. Bueno, pero no es ni siquiera algo significativo en términos económicos, más todas las dificultades que implica también lograr coberturas con las obras sociales, con las prepagas. Bueno, a partir de toda esta política, todas esas dificultades se han potenciado, ¿no? Se han multiplicado para las familias, para las personas, para todo el sistema también, para aquellos que son prestadores de servicios para la salud
Sí, porque además, bueno, hay como una flexibilización en los controles que el mismo Estado también tiene que realizar sobre las obras sociales, las prepagas y demás. Entonces, también hay un mensaje de que si se incumplen con la legislación y con los deberes que estas prestadoras de salud tienen que llevar adelante, no hay demasiadas consecuencias, ¿no? Y realmente es innumerable la cantidad de familias que se han quedado sin acceso a prestaciones que antes tenían. Claro, y que parece, si uno lo dice así, una cifra nada más, pero implica coartar el proyecto de vida de cada una de esas personas en situación de discapacidad, porque hay sobre todo niños, pero también ya adultos, que requieren de todos esos tratamientos que generalmente son como packs de tratamientos que incluyen fonoaudióloga, una profesora adaptada, como mencionábamos recién, psicólogo, psiquiatra. Bueno, son varias las prestaciones a las que suelen tener que acceder, que si se interrumpen todas, lo que hacen es un retroceso en el desarrollo personal y evolutivo, principalmente de esas infancias, pero también de las personas adultas, ¿no? Sí. Entonces, bueno, realmente es preocupante y para las familias es un drama diario. Bueno, hemos visto un montón de relatos en este tiempo de familias que cuentan que ya de por sí, digamos, sostener a una persona en situación de discapacidad requiere esfuerzos especiales y requiere, bueno, un extra de dinero que pueda entrar a la casa. Si de repente se le corta la pensión, se le corta el acceso a salud y demás, bueno, pasa a ser mucho peor el problema, ¿no? Bien. Bueno, Nelson. Bien. ¿Algo más? Muchas gracias, Luz. Gracias a ustedes. Siempre tan atenta. Bien, bueno, Nelson Cisac, y escuchamos a Lucía de Carlos, Nelson Cisac de la Fundación Pensando en Vos. Gracias a ambos por la visita. De nada. Gracias a ustedes.